En el tercer video de esta semana vamos a ver dos tipos de derivación. Vamos a ver la derivación de las funciones logarítmicas, o sea, logaritmos en base, no sé, base 3, base 4, base 5, base 10. Y también pues logaritmo natural, ¿verdad? Esas dos funciones. Pero también hay un método de derivación que proviene de la derivación implícita que se llama derivación logarítmica, ¿verdad? Que lo que facilita es poder aplicar logaritmo a ambos lados para aplicar sus reglas, sus propiedades y poder derivar de una forma más práctica o un poco más funcional que otros métodos, ¿verdad? Entonces vamos a ver esos dos tipos de derivación para que tengamos muchas más posibilidades de poder escoger, bueno, cuál es la mejor forma de derivar, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a ver las reglas básicas, o sea, las reglas de los dos logaritmos que mencioné, y luego vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar logaritmo a ambos lados para poder derivar de una forma más eficiente. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, las reglas básicas son, cuando tengo un logaritmo en base a, recordemos otra vez, igual que en el video pasado, el a es entre 0 y 1, o es mayor que 1 estrictamente, pero no puede ser 1. Entonces estamos hablando de números positivos, o números entre 0 y 1, que también son positivos, pero son más pequeños. Entonces, el logaritmo en base a de un valor x es igual a 1 sobre x, que es el argumento, por logaritmo natural de la base, ¿verdad? Por eso estaba viendo aquí el a, que es la base del logaritmo, entonces ahora el logaritmo natural de a. Y aquí les puse la regla de qué pasa con una regla de la cadena, ¿verdad? Que es cuando el logaritmo en base a está evaluado también con otra función, ¿verdad? Una composición de funciones. Entonces pasa lo mismo, 1 sobre, en vez de x estaríamos poniendo la función que está siendo evaluada en el logaritmo, por logaritmo natural de a, eso se mantiene igual, por, aquí viene la parte de la regla de la cadena, que es la derivada de esa función, la derivada de ese argumento. Esta tercera regla ya la conocemos, que es la regla de que el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Ven que es muy parecida a la del logaritmo en base, en cualquier otra base, ¿verdad? El logaritmo natural es un logaritmo en base e. Y tenemos también la parte de la regla de la cadena, que es una función g cualquiera, derivable por supuesto, evaluada dentro del logaritmo natural. Entonces 1 sobre, en vez de x sería la función que está siendo evaluada en el logaritmo por, ahora sí, aquí viene la regla de la cadena, la función derivada, la derivada de la función que está evaluada en logaritmo natural, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se aplica esto. Vamos a ver dos ejemplos donde se aplican estas reglas y vamos a ver un ejemplo donde se aplica la derivación logarítmica, que es la que mencionaba anteriormente. Entonces pasemos al siguiente ejemplo. Este es un ejercicio que posiblemente ya hemos visto o hemos hecho parecidas. Entonces la primera regla o la primera función que hay que derivar es la raíz, ¿verdad? Que es la que, recordemos que cuando es regla de la cadena derivamos lo que está más expuesto, o sea, lo que está más por fuera. En este caso lo que está más por fuera es una raíz. Entonces la segunda viene siendo el logaritmo de su respectivo argumento, y por tercero va a ser el x3 más el 2x, ¿verdad? Entonces primero hago la raíz. La raíz, recordemos que antes de derivarlo podemos expresar esto como logaritmo natural de x3 más 2x, todo eso elevado a la 1 medio, ¿verdad? Entonces voy a hacer el de la raíz. Entonces sería bajo el de 1 medio, ¿verdad? Mantengo el logaritmo natural de x3 más 2x y le bajo 1 grado a la potencia. 1 medio menos 1 es menos 1 medio, ¿verdad? Entonces ya ahí derivamos la raíz. Ahora derivo el logaritmo, que es 1 sobre su argumento. En este caso es x3 más 2x. Y ahora derivo el argumento, que voy a ponerlo aquí abajo porque no me alcanza. La derivada del argumento aquí sería 3x2 más, y como vimos en los videos anteriores, la derivada de 2x es 2x logaritmo natural de 2. Recordemos que este logaritmo natural de 2 es una constante por aquello, ¿verdad? Y entonces ahí quedaría el ejercicio, ¿verdad?
primero la raíz, luego el logaritmo y luego la función evaluada en el logaritmo. ¿Verdad? Entonces ahora pasemos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos logaritmo en base 5, o sea, ya es diferente al logaritmo natural, y tenemos un polinomio por dentro. Entonces aquí, igual, hacemos la lista es que yo derive primero el logaritmo en base 5, y pues luego derive el menos 3x4 más 4x3 más x2 más 5x más 5. ¿Verdad? Entonces recordemos que la derivada, voy a ponerlo aquí a la derecha, la derivada de un logaritmo natural de 5 de un argumento cualquiera, era 1 sobre ese argumento, logaritmo natural de 5. En este caso era que 5. Entonces lo copiamos así, entonces voy a ponerlo como 1 sobre, ¿verdad? El argumento es menos 3x4 más 4x3 más x2 más 5x más 5 por logaritmo natural de 5, ¿verdad? Todo eso en el denominador. Voy a correr ese 1 porque está muy allá. 1. Por, y ahora ya que derivamos el logaritmo, derivemos su función o su argumento. Voy a ponerlo abajo porque ya no me alcanza. ¿Qué sería la derivada de pues, cada uno de estos componentes? Sería menos 12x3 más 12x2 más 2x más 5 más 0, porque la derivada de una constante es 0, pero no la vamos a poner, ¿verdad? Y entonces ahí quedaría el ejercicio. Vean que las derivadas es más que todo el saber cuál fórmula es la que debo utilizar y cómo utilizarla, cómo aplicarla. Recordemos que los errores más comunes es derivar todo como internamente o donde está el argumento, cuando ponga el argumento tal cual como está y por aparte derive ese argumento, o sea, al interior de la función. Entonces, pasemos al siguiente ejemplo. Estos son los ejercicios que no podemos derivar utilizando los métodos convencionales o las reglas básicas que ya conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos x a la seno de x. Cualquiera de nosotros diríamos, eso es una potencia, así, entonces solo derivo con potencia, bajo la potencia, luego le resto 1. Pues no, aquí no aplica eso, porque eso en potencias, la regla potencia solo aplica cuando, valga la redundancia, la potencia del exponente es un número real. Aquí no tengo un número real, lo que tengo es una función de seno de x, entonces no puedo aplicar la regla básica de la potencia, entonces tengo que ingeniármelas de alguna forma. Entonces lo que alguien decidió hacer fue como pensar y decir, ¿cómo hago para tomar ese seno de x y bajarlo de manera que sea más fácil derivarlo? Pues alguien dijo, bueno, la única forma de bajarlo es aplicando un logaritmo natural, que es una de las pocas funciones que tiene esa propiedad de bajar su exponente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo tengo aquí y es igual a x seno de x, y entonces a ambos lados aplico logaritmo natural de esas dos funciones. Ahora bien, ¿por qué logaritmo natural? Porque es como el más estándar, es como la función estándar con la que uno puede trabajar en logaritmos. Usted perfectamente podría decirme, bueno, yo quiero derivar con logaritmo en base 5, puede derivar con base 5. Lo que pasa es que si se acuerdan de las reglas básicas de ahorita del principio, la derivada de un logaritmo natural es como más simple. O sea, es 1 sobre el argumento y punto y se acabó. En cambio, la del logaritmo en base 5, tenés un logaritmo natural de 5 ahí flotando que nos va a estorbar al rato. Entonces es más convencional o por lo general se utiliza más frecuente logaritmo natural. ¿Verdad? Entonces, continuemos. Entonces, ¿para qué aplique el logaritmo natural? Para poder bajar esta potencia, voy a ponerle otro color, para poder bajar esa potencia y poder pues derivar de forma más fácil, ¿verdad? Entonces sería sen de x por logaritmo natural de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto pasa cuando yo empiece a derivar, voy a derivar de forma implícita, porque ahora estoy evaluando y en un logaritmo, entonces eso se vuelve directamente una regla de la cadena. Entonces tengo que derivar de forma implícita. Entonces derivo a ambos lados. Aplico la derivada aquí y aplico la derivada acá.
derivo logaritmo natural de y, que es 1 sobre y por y', porque estoy trabajando de forma implícita. Al trabajar con el logaritmo natural, trabajo de forma implícita. Es igual, esto es una regla del producto, entonces la derivada de seno ya vimos que es coseno de x, este lo mantengo igual, más seno de x por logaritmo natural, que sería 1 sobre x, ¿verdad? Y igual que en derivación implícita, yo busco despejar el y, este solo tiene una y, entonces es nada más multiplicar el y que está abajo con el resto de la población, entonces sería y por coseno de x, logaritmo de x, más seno de x entre x, ¿verdad? Pero como estoy trabajando, o sea, como sé exactamente quién es y, ¿verdad? Como sé exactamente quién es y, entonces lo sustituyo. Y entonces digo que y' es igual a ¿quién? A y, que es x seno de x, por todo lo demás que encontré en la derivada. Más sen de x entre x. ¿Verdad? ¿Por qué hacemos esto? Porque recordemos que en derivación implícita, nosotros cuando derivamos no sabemos exactamente quién es y, entonces todo lo dejamos en términos de x y de y, pero aquí sí sé quién es y, porque al principio me lo dicen, y es igual a x a la seno de x, ¿verdad? Entonces como yo sí sé quién es y, yo estoy en la obligación de que si al final tengo que multiplicar, como hicimos ahí, por un y, volverlo a su estado original, o sea, volverlo en términos de x, que en este caso era x a la seno de x, ¿verdad? Entonces, en derivación implícita todo queda en términos de x y de y. En derivación logarítmica, el y debo ponerlo de vuelta como la función original, la función que me dieron, ¿verdad? Entonces, esto sería, digamos, por este ejemplo. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Para este video sí les asigno dos porque son dos métodos los que se vio, las derivadas de los logaritmos, ¿verdad? Aquí, que es el primer caso, y el segundo caso es con derivación logarítmica, es decir, aplicando logaritmo a ambos lados para resolver este ejercicio, ¿verdad? Entonces, todos estos ejercicios, que son en total 4, son parte de la comprobación. Todo va en un solo PDF, recuerden, y nos estaríamos viendo en clases el próximo sábado.